los elementos más importantes del sistema para poder entenderlo y que ustedes puedan proyectarse, hacer preparaciones, hacer planificaciones correctas en este periodo de volatilidad. Entonces vamos a tratar de verlo, porque voy a entender, tratando de entender la volatilidad de todos los mercados del sistema. Están pasando, entender el nuevo enfoque político de Estados Unidos. Vamos a explorar la reconfiguración de las cadenas globales, que es muy importante, y vamos a identificar oportunidades y proponer escenarios, porque ahora, debido a la volatilidad, es difícil planificar. Ejemplo de estos cambios se lo voy a poner aquí. Miren, antes del 2018, lo que eran aspectos de raza, inmigración, diversidad, equidad e inclusión, eran los temas del momento, era lo importante entender, pero sin embargo ahora esos temas ya están en proceso de eliminación. ¿Okay? Esto es muy importante, la mentalidad, la narrativa del mundo, así están pasando los cambios. Tiene el presidente, aquí cómo cambiamos, todo esto está cambiando, nos movemos de una economía que es más, estaba regulada por orden, a una donde las cadenas de valor ya son menos eficientes y más por orden. Es importante porque hay que verlo que todos estos cambios están impactando a todo el mundo, como vemos. Y aquí vamos a verlo, cómo está haciéndolo a nivel global, fortaleciendo la manufactura, controlando el comercio y mejorando la balanza comercial. Todo esto con aranceles. Los aranceles, tenemos que ir rapidito, que son impuestos que los pagan los importadores y tienen que ver ellos cómo se los distribuyen entre esto y el consumidor. Las nuevas políticas han caído, lo hemos visto cómo han caído, cómo se han movido y ahora mismo están más o menos pausadas y están impulsando cambio comercial y cambio geopolítico. Importante de este ecosistema, entendiendo este cambio geopolítico. En una economía tenemos producción, transporte, distribución y ventas y le voy a preguntar rapidito que el nivel de demanda de los productos es lo que hace que la producción, el transporte y distribución se mueva en línea con lo que se necesita. Y ellos compran infraestructura basado en ese nivel de demanda. ¿Okay? Y eso le piden un préstamo a los bancos en la parte de finanzas que genera la economía. El consumidor recibe salarios y vuelve de nuevo a los precios. Ahora, los aranceles aumentan el precio al consumidor y está cambiando la demanda. Sin embargo, la gente que invirtió en puertos, en grúas, la gente que invirtió en barcos, la gente que invirtió en toda esta infraestructura para llevar en bodegas, va a tener que pagar su hipoteca. Y si no hay demanda, vamos a ver presiones en la parte financiera ante esas. El mundo está cambiando. Cuando vemos las rutas de comercio, lo vas a ver aquí, y son las principales rutas que envuelven países y envuelven regiones, y todo esto está cambiando en el comercio. Yo les voy a dejar la presentación para lo que vean en los puertos, en la economía global y en los países. Todo esto está cambiando la manera de pensar de las personas y de las empresas. A nivel de geopolítica, estamos viendo 3 ejes geopolíticos saliendo. El eje que tiene que ver con las normas y costumbres y culturas, que son Estados Unidos, Rusia y China, que van a regionalizarse y ahí es donde vemos. Entonces, con esto les he hecho varios escenarios para que entendamos qué podemos hacer. Hablamos un poco de China y Estados Unidos, pero no nos podemos olvidar también de qué es lo que pasa de China en la región asiática, ¿no? En parte con Taiwán, lo que puede suceder ahí. Y cuando tú hablas de esta nueva regionalización en lugar de la globalización, si tú ves a China como China aislado o a China como la región asiática, ¿qué es lo que tú puedes comentarnos al respecto? Bueno, lo que se está dando es que tenemos que separar la parte económica de la parte cultural y esta regionalización en la parte de la globalización era aceptar valores del oeste y cuando tú le imponías eso a economías como en Medio Oriente o economías como Asia que tenían otros valores distintos, era muy distinto, causaba fricción en los países y en los ciudadanos. Este es uno de los impulsos del descontento de la globalización. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos viendo estos centros de poder regional
basados en valores ciudadanos de la cultura, tradicionales. Y ahí es donde está emergiendo, donde emerge China, Asia, por así, con unos valores, un grupo de valores similares, confucianismo, taoísmo, este tipo del oeste, con la parte de Estados Unidos, estos valores democráticos, estos valores cristianos, y estaba saliendo Rusia en su influencia sobre Europa. Entonces, vemos estos grupos, no, y hay que también sacarlo del contexto de la parte de desacoplar, que este es otro elemento. En el desacoplamiento se separan las economías, pero en realidad lo que vemos es que ciertos sectores son los que se van a separar, no todos los sectores. Por ejemplo, la parte productiva va a seguir requiriendo materias primas y esas no se mueven de país. Lo que se está moviendo es la manufactura. Quizás va a haber más manufactura en la región de América que en Asia, pero cada cual va a estar sirviendo mercados distintos. Y ahí vemos, en la parte de China, en Asia, es importante porque ahí veremos una parte de valores y de pesos y contrapesos que están haciendo ahí. Taiwán es un elemento importante para Estados Unidos de mediar en Asia. Adicionalmente, Taiwán es una potencia en semiconductores, que son los que están cambiando, y ahí vemos este nuevo registro que hay que ver. Es lo interesante, que hay que ver cómo hacemos una proyección, cómo vemos esos mercados. Entonces ahí uno crea unos escenarios para ver que, por lo menos lo que yo veo que Taiwán y China, la pregunta se va a mantener por lo menos hasta el 2050, no se va a resolver. Es lo mismo que los aranceles sabemos que no son sostenibles en el tiempo, sino que va a lograrse una estabilidad. No debemos estar viendo que 100%, 200% de aranceles se van a mantener, porque no son sostenibles. Como les expliqué, toda esta infraestructura, todo eso tiene financiamiento, que en la medida que tú no tienes el volumen de ventas, se te cae y tienes que pagar la hipoteca, vas a crear. Entonces aquí tenemos que, ciertas cosas hay que verlo, salir un momentito de lo que está pasando y entender que a largo plazo, si es sostenible o no sostenible, y qué elementos van a estar ahí. Recientemente Colombia ha firmado se ha incluido en la ruta de la seda y Brasil no lo ha hecho. Hay una propuesta también para hacer digamos, la ruta transoceánica desde el Atlántico al Pacífico y teniendo el apoyo ahí de China. También lo ha hecho Panamá en su momento, sí. Con lo cual, ¿qué nos puedes contar con respecto a la ruta de la seda y si eso es algo que preocupa o no a Estados Unidos y qué puede haber con respecto a esa situación, ¿no? Creo que toda esta situación lo que está llegando es a un impulso a diferentes modalidades y a cambios de estructura comercial. Importante tener presente que la multimodalidad es más ineficiente, digamos, el transporte terrestre por ferrocarril es más ineficiente que el transporte de mercancía por un buque. Un tamaño de un buque de 10.000 TEUs, de 10.000 contenedores, digamos así, por así decirlo, cuando tú lo transformas en la manera de ferrocarril, tiene que ser como 10 millas de ferrocarril en número de contenedores. Además de eso, el costo de bajar y subir y el contenedor, de llevarlo de aduanas, todo eso lo hace menos competitivo que una ruta toda agua. Va a haber impulsos hacia la multimodalidad. Lo que sí estoy viendo es que dentro de los países, en una nueva estructura productiva, por ejemplo, en México, que tiene su ferrocarril transoceánico, no va a poder competir con el Canal de Panamá, porque, por así decirlo, solamente por hechos, por física. El número de contenedores que van a un barco para llevarlo en tren va a ser, no son capaces. Sin embargo, cuando tú pones en contexto que tú haces semiconductores en Estados Unidos, los puedes bajar a hacer manufactura en China, en México, tú puedes hacer las lavadoras que hoy vienen de China en México, ya esa carga que venía de China ya no va a venir. Exactamente, y ahí cambia la estructura y todas estas cosas hay que ver, las reglas del juego están cambiando. Y hay que entender que en este momento muchas decisiones no son netamente económicas, sino que la geopolítica juega un papel sumamente importante. China ha decidido, por ejemplo, no importar LPG de Estados Unidos, no porque el precio no sea competitivo, sino netamente por un aspecto geopolítico. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que las decisiones de hoy no son netamente mercado. Y por eso es importante
entender toda esta relación y estructura que estamos viendo ahora mismo. Bien, tengo una pregunta acá que dice: el bajo comercio entre América Latina está limitado por diferencias en infraestructura. ¿Qué propuesta tendrías para superar esos problemas que tenemos de infraestructura que son clave, que como tú dices, Asia lo ha trabajado muy bien? Totalmente. Bueno, aquí es donde tenemos que tener la visión región y visión país. Colaboración estratégica entre países para poder generar esa demanda que va a faltar, porque si no vamos a quedar. Una de las cosas de los potenciales que tiene América Latina es que es rica en recursos naturales, mientras que el resto del mundo no lo es. Europa no tiene recursos, materias primas. China no tiene, importa todas las materias primas. Tenemos que ver, y nosotros tenemos esa riqueza. Ahí es donde tenemos que aprovechar, y en esta coyuntura industrial, para aprovechar y agarrar, generando esa demanda y pudiendo invertir en la infraestructura ahí, que necesitamos estratégica, porque este comercio, algo que no vimos, es que en la medida que los aranceles destruyen el comercio, van a crearse nuevas rutas de comercio y países y los navieros van a saltarse puertos. Ciudades importantes pueden caer. En la historia esto se dio en la primera ruta de la seda. Todo Asia Central era un imperio, una fuerza comercial, pero en la medida que se descubren rutas marítimas, esa región cesa de ser importante. Entonces así puede caer, tenemos que ver en la historia. Entonces, para aprovechar y no quedar en el olvido, tenemos que fortalecer nuestra ventaja y usando estas alianzas para crear esta infraestructura, para generar esta infraestructura encontrando las fuentes alternas y proveyendo esa demanda. Porque en la medida que el comercio cae y la economía cae, los salarios y el bienestar caen. Y no podemos estar así. Formular un poquitito, porque dice a 4 años de Trump y después qué. Yo la voy a formular diferente. Supongamos que Trump agarra, le pide al profesor el DeLorean para volver hacia el pasado. Viene y nos dice a todos nosotros: ¿saben qué? Yo estaba soñando. Nada de esto existió, todo queda como antes, nada de aranceles, nada de lo demás. ¿Tenemos forma de volver atrás en el mundo o este es un cambio, como tú dijiste, un cambio de paradigma y no se vuelve más para atrás, y la situación, que también lo hace aquí en la pregunta, de Europa no tiene retorno y va a tener que cambiar de alguna manera mirando hacia adelante? Mira, y eso es muy importante porque mucha gente dice: oh, pasa Trump y se acaba. No, hay que entender que la narrativa ya está dentro de las personas. Y así como hablamos que decía, el consumidor se beneficia por esto, ahora estamos viendo seguridad nacional, que es muy importante. Ya esto es bipartisano en Estados Unidos. Europa ya está viendo que ciertas políticas deben, por ejemplo, Estados Unidos decía, cerró la agencia, los préstamos de desarrollo, ahora está cambiando su estructura de la agencia de desarrollo. Europa se queja, pero comienza a reformular y a darse cuenta que también su política de ayuda estaba bajo una política integral. Entonces, todo está cambiando. Ya cuando tú tienes esto en la estructura política y ciudadana, es muy difícil cambiarlo o echarlo para atrás, porque estarías enfrentando en la parte política las nuevas elecciones, siendo un contrario, y en la parte ciudadana a una masa que cada vez más está aceptando ciertas cosas. Yo sé que hay mucha gente que habla mal de la inmigración, que han habido derechos humanos que se están perdiendo, que han habido muchas cosas negativas, pero a la misma parte, por ejemplo, la parte religiosa ha estado aumentando, la parte conservadora ha estado aumentando. Son fundamentos que hacen la estructura nación, la soberanía, y son un cambio de paradigma. Y como decía Aristóteles, que cambiaba, se iba degenerando el poder desde uno más fuerte hasta uno más débil. Yo creo que ahora es un momento de cambio, que es lo que estamos hablando. Y va a ser muy difícil que por lo menos en los próximos 30, 40 años vaya a cambiar. Sí, y en ese mismo tomo el punto ahí de una pregunta que viene también con respecto a ¿cuáles serían potencialmente las fuentes de financiamiento que pudiéramos encontrar en Latinoamérica, dadas las carencias que también tenemos en Latinoamérica, ¿no? No nos podemos comparar con Asia, que toman decisiones diferentes. La mayoría de los países son monárquicos de alguna manera,
o con ese tipo de régimen, más allá que tengan una elección democrática, hay una raíz monárquica. ¿Tú ves que podemos encontrar fuentes de financiamiento y ahí entra de nuevo el BRICS, de nuevo Estados Unidos como potencial financiador de mejoras en la infraestructura para alimentar al propio Estados Unidos, ¿no? O sea, en definitiva es eso. Nuevamente, eso va a tener, es importante tener idea del cambio, porque por ejemplo Estados Unidos dice, nosotros no nos vamos a meter más dentro de los problemas de otros países. Sin embargo, cuando tú comienzas a hablar, cuando otro país comienza a hablar con China, ya ahí entonces causa fricciones. Entonces hay contradicciones. Sí, el sector privado va a encontrar fuentes de financiamiento, va a encontrar fuentes. Eso va a estar, la parte de negocios siempre va a estar ahí, fuerte y latente y se va a fortalecer más. Creo que nuevamente China, hay que ser estratégico geopolítico y tratar nosotros los países medios de ver cómo coordinamos esa alianza, porque como te digo, uno puede decir, vamos a hacer esto porque a Estados Unidos no le molesta, pero después uno puede ver que sí le molesta o algo así, y ese elemento geopolítico va a ser muy importante. Creo que se va a reestructurar la parte, el BID, la Alianza para Progresar, nuevos programas. Sí se han anunciado nuevos programas de financiamiento, no es que se va... si lo pensamos y salimos, nos retiramos, todo esto que ha pasado con las agencias de defensa, las agencias de ayuda, es el tip del iceberg. Cuando vamos a lo largo, esas agencias tienen una función de mantener estabilidad global, tanto para China, como para Asia, como para Estados Unidos, como para Europa. Entonces, en ese tiempo sí vamos a ver inversión en infraestructura, sí va a haber, solamente que van a estar realineadas con intereses regionales. Y ahí es donde tenemos que ver el challenge, el reto que está de cómo lograr estas alianzas y cómo tratar de manejar múltiples intereses a la misma vez, múltiples marcos regulatorios. Si voy a vender a Estados Unidos voy a tener que hacer esto, si voy a tener en Asia voy a tener que hacer esta otra cosa, y similarmente para los préstamos que vamos a obtener ese financiamiento de ahí, si va condicionado o no. Entonces, todas estas cosas que vamos a ver, pero eso sí, es saliendo y viendo. Y nosotros como componente en Latinoamérica o en Sudamérica, inclusive más específicamente, tenemos cambios potenciales de gobiernos próximamente. Chile con elecciones este año, Colombia el año próximo, Ecuador recientemente lo ha realizado, viene luego Brasil, y todo esto es parte de lo que tú dices. Si necesitamos la inversión de los privados, sí, obviamente miran hacia dónde está yendo la política de nuestro gobierno. Ese va a ser un desafío, entiendo, fuerte, ¿no? Totalmente, y hay que ver que también ciertas elecciones que se fueron con la política MAGA no les fue tan bien, pero sí hay que entender que en las plataformas de los nuevos gobiernos van a tener un elemento Trump. No descarten esa parte, que van a tener un elemento de soberanía nacional, un elemento de seguridad alimentaria, jurídica, política, económica, energética y climática. Esos elementos son los que están creando, se están fortaleciendo internos, y en eso van muchas de las plataformas que veo que vienen en los gobiernos que a venir van a estar jugando con esto y van a requerir mucho diálogo con el sector privado y también mucha parte de colaboración, porque ahí es donde tú estableces la dirección y la visión país, porque ya no puedes esperar a moverte por inercia hacia dónde van los mercados, hacia dónde va esto, sino que desarrollar planes de país. Vamos a integrarnos, vamos a trabajar en esto y vamos a buscar financiamiento juntos, y aquí yo creo que fórmulas regionales van a ser importantes. O sea, vamos a necesitar un grado de madurez de nuestros gobiernos para poder... Sí. Vamos a tener que de alguna manera lograr que se trabaje más en eso de ver las capacidades de complementación y no de competencia para poder trabajar y ser competitivo hacia el mundo. Si no, evidentemente el productor del mundo va a ser China y nosotros solamente recibiremos los productos. Y tenemos los retos de la cuarta revolución industrial, sí, la inteligencia artificial, nueva mano de obra, o sea, son retos gigantescos que ya no podemos obviar.
Ya no podemos estar en políticas pasadas de otras cosas, sino estar pensando en los intereses de hoy y lo que va a venir mañana.